vamos a volver a la experiencia que tiene la empresa Genesis y vamos a adentrarnos en el mundo de los MBR con aguas residuales. Y nos acompaña Nuria Peña García, doctora en química analítica y actualmente responsable del servicio de asistencia técnica de la empresa Genesis Membrane Products. 15 años de experiencia en el tratamiento de agua y está especializada en el tema de análisis de agua y principalmente en la identificación de ensuciamiento y daños existentes en membranas. Bueno, cuando tú quieras, Nuria, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Baltasar, por la presentación y gracias por la oportunidad de participar en este seminario. Es cierto que en Génesis tenemos mucha experiencia con ensuciamientos. De hecho, yo creo que el 90% de mi trabajo es identificar ensuciamientos en distintos tipos de membrana. Y de hecho es en lo que nos vamos a basar en esta presentación, en mostrar qué es lo que nosotros hemos encontrado en membranas que se utilizan en bioreactores de membranas para el tratamiento de aguas residuales. Voy a pasar muy rápido por un poco en qué consisten los MBRs, porque en realidad lo que nos interesa es ver los ensuciamientos, que es lo que vamos a hacer, ver diferentes tipos de ensuciamientos de estas membranas. Fundamentalmente, el tratamiento de aguas residuales en un sistema convencional incluye un pretratamiento para separar sustancias sólidas gruesas, un tratamiento primario para eliminar materia en suspensión y el tratamiento secundario en el que ya se eliminaría la materia orgánica biodegradable. Cuando se introducen las membranas en estos sistemas, lo que se sustituye es ese decantador secundario, que sería el sedimentador de separación de la biomasa. Y las membranas que se utilizan pueden ser de micro o de ultrafiltración, aunque nosotros nos vamos a concentrar más en las de ultrafiltración, que son las que hemos estudiado más en el laboratorio. Utilizar las membranas en lugar de estos decantadores secundarios, pues evidentemente tiene unas ventajas. De hecho, cada vez se está implementando más y se espera que en el futuro todavía haya más instalaciones que lo utilicen. Fundamentalmente se obtiene una calidad de agua muy buena y los sistemas son compactos, con lo cual el tamaño de las instalaciones se reduce bastante, lo que también conlleva otras ventajas. Y dentro de los inconvenientes es cierto que tiene un aumento en los costes de inversión y en los consumos, y por otro lado está el ensuciamiento de las membranas, que es en lo que nos vamos a concentrar fundamentalmente. Muy rápidamente también comentar que las membranas, hay dos tipos fundamentalmente y se pueden utilizar dentro o fuera del bioreactor. Las más utilizadas son las membranas sumergidas, que son las que estarían dentro del bioreactor y fundamentalmente se utilizan más porque conllevan un menor consumo energético. Y ya para entrar en lo que es el ensuciamiento, además de otros problemas asociados a la tecnología que pueden venir, pues, como en todos los tratamientos con membranas, es fundamental el pretratamiento. Entonces va a depender también mucho de cómo sea el pretratamiento y el tamizado, y hay veces en los que además del ensuciamiento puede haber problemas con la pérdida de integridad de las membranas, entre otros. Cuando haya problemas de ensuciamiento ocurrirá lo mismo que hemos estado viendo con todos los sistemas en los que se utilizan membranas. Reducciones en los caudales, aumento de los consumos energéticos, frecuencias de limpiezas, de reemplazo de membranas, etc. Los factores que afectan al ensuciamiento de las membranas en los MBRs, la naturaleza de los lodos y como en cualquier otro sistema. Todo esto es común y antes lo ha resumido también muy bien Elogio. El pretratamiento es muy importante, los parámetros de funcionamiento, en muchas ocasiones también la propia membrana y las características de los módulos. Muchas veces, dependiendo del agua, puede interesar más un tipo de membrana u otro, pero en todo tratamiento con membranas es fundamental la composición del agua que se va a tratar. Aquí, por ejemplo, tenemos la principal composición de un agua residual urbana. Tendremos sustancias orgánicas, sustancias inorgánicas y microorganismos. Y esto es lo que va a provocar un ensuciamiento. Es lo que llega con el agua y lo que en un momento dado puede llegar a provocar problemas o no. Porque estas sustancias pueden estar tanto en forma disuelta como en forma coloidal o suspendida. Y en muchas ocasiones este capítulo de otros que hemos incluido aquí es lo que nos puede provocar más problemas. Podemos caracterizar un agua, dar por hecho que vamos a tener un problema de biopelícula, pero en ocasiones hay vertidos puntuales que son los que harán
que en un momento dado podamos tener mayores o menores problemas con los ensuciamientos. Ya para entrar en materia, las membranas que se utilizan en los MBRs, ya hemos dicho, serán microfiltración, ultrafiltración, pero hacen el cribado por tamaño de la materia que pueda llegar con el agua. Es una barrera física. A diferencia de los otros sistemas que hemos estado viendo, que en realidad lo que necesitaban era eliminar componentes disueltos en el agua, aquí sí queremos eliminar una materia en suspensión. ¿Qué es lo importante? Que durante los procesos de limpieza que se van haciendo en las membranas, durante los contralavados, aireaciones y demás, esa materia se pueda eliminar de una forma efectiva. ¿Qué nos va a influir en esto? ¿Cómo se produce ese ensuciamiento? Lo ideal en estos sistemas es que la materia que haya en suspensión en el agua no penetre en los poros de las membranas o que no llegue un agente que de alguna forma se pueda absorber y que provoque un ensuciamiento irreversible. Lo que se necesita es que la deposición de la materia en la superficie, que ya digo, estamos utilizando como barrera, es lo que tiene que hacer la membrana, retener materia, sea de esta forma, en forma de película, para que durante los contralavados, aireaciones y demás se pueda eliminar. Por eso en muchas ocasiones en estos sistemas o en la ultrafiltración, que bueno, luego Jorge explicará, imagino, más adelante, hay ocasiones en las que se añaden coagulantes o compuestos que ayuden a que la materia se una de tal forma que no penetre en los poros y que se deposite en la superficie para que se pueda eliminar mejor. Entonces, teniendo en cuenta que lo ideal es que el ensuciamiento o la materia que se retenga lo haga de una forma específica y teniendo en cuenta la composición del agua que se va a tratar en los MBRs, es cierto que cabe esperar que los ensuciamientos estén asociados fundamentalmente a biopelículas o a otros compuestos orgánicos que puedan llegar con el agua, ensuciamiento coloidal, que aunque lo ideal es que se retenga todo lo posible durante el pretratamiento, puede que llegue también a los bioreactores y en ocasiones también al ensuciamiento inorgánico. Vamos a empezar a ver distintos tipos de ensuciamiento y eso sí, como se pueden utilizar también y hay disponibles diferentes configuraciones de membranas de los MBRs. Hay membranas tubulares que, bueno, dependiendo del diámetro interno, se denominarán tubulares o de fibra hueca y membranas planas. Los ejemplos los vamos a ver en estos tipos de membranas y vamos a empezar a ver uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de una membrana tubular que se utilizaba para separar una biomasa. Lo que cabe esperar en estos casos, efectivamente, es un ensuciamiento orgánico. En este tipo de configuración, las membranas filtran de dentro a fuera, con lo cual, en esta fotografía podemos ver, por ejemplo, una membrana limpia, que sería esta de la derecha, comparada con la membrana que teníamos que estudiar en este caso y que al filtrar de dentro a fuera tiene el ensuciamiento retenido en la superficie interna. Aquí podemos ver un corte transversal de este tipo de membranas, que fundamentalmente constan de una capa activa, que sería en este caso la superficie interna, y luego una capa soporte. Esto suele ser común para todas estas membranas. Ya este soporte puede ser o una matriz de fibras entrecruzadas, una matriz porosa con un distinto grado de porosidad comparado con la superficie activa y demás. En este caso, se comprobó por microscopía electrónica que la superficie interna estaba cubierta por un ensuciamiento de características orgánicas y esa matriz de fibras del soporte que efectivamente no presentaba un ensuciamiento relevante, solo alguna presencia de microorganismos, y en la superficie interna se puede comprobar que un recubrimiento total, no se llega a distinguir ningún tipo de estructura característica de este tipo de membranas, en la que incluso se visualiza presencia de microorganismos. Y este es el ensuciamiento más común en un MBR, en este tipo de membranas, un ensuciamiento orgánico. Lo que ocurre es que cuando realizamos análisis, lo común es también encontrar trazas o pequeños porcentajes de otros componentes. En este caso, por ejemplo, efectivamente el ensuciamiento mayoritario era orgánico, pero encontramos pequeños porcentajes de aluminosilicatos, que son es materia coloidal, materiales arcillosos, compuestos de calcio y compuestos de hierro. Estos componentes secundarios, que ya los ha mencionado Fernando en la primera parte en la primera presentación, para nosotros son muy importantes y son los que explican en un momento dado que la eliminación de un ensuciamiento de la materia que se retiene en fibras se puede eliminar de una forma más o menos sencilla. Vamos a ver otro ejemplo muy similar a este tipo de membrana tubular con un ensuciamiento orgánico,
en el que igualmente comprobamos que había un ensuciamiento mayoritariamente orgánico, presencia de microorganismos. Este es el componente mayoritario siempre en las membranas que trabajan en MBRs. Pero en este caso, el componente inorgánico era mucho más abundante. Pudimos confirmar e identificar diferentes partículas de carbonato cálcico o de aluminosilicatos, que ya digo que son los principales componentes de la materia coloidal, o materiales arcillosos, y en este caso incluso, aunque el ensuciamiento principal también estaba en la superficie interna de las fibras, se llegó a detectar también presencia de incrustación de carbonato cálcico en la superficie externa. Es cierto que muchas veces encontramos estos componentes en las superficies externas de este tipo de fibras cuando se utiliza un agua a lo mejor con más dureza de lo deseado y se aplican limpiadores alcalinos. Es algo que encontramos con bastante frecuencia en membranas de ultrafiltración. En cualquier caso, este ejemplo lo que se pone de manifiesto es que, además del componente mayoritario del ensuciamiento, siempre hay presencia de componentes secundarios y que estos pueden ser la clave para que el procedimiento de limpieza sea exitoso o no. Ya hemos dicho, estas membranas son una barrera física, tienen que retener materia. Lo importante es que esa materia se pueda ir eliminando de la forma lo más efectiva posible en los ciclos de limpieza que se realicen. Para que esto sea realmente efectivo en los casos en los que existen problemas, es fundamental identificar todos los componentes del ensuciamiento. Es la clave para poder determinar si en un momento dado la limpieza convencional puede funcionar o hay que recurrir a otro tipo de limpiadores diferentes, por ejemplo, del hipoclorito sódico, de la sosa o del ácido cítrico. Vamos a seguir viendo ejemplos. Ya digo que este es un ejemplo muy característico. Componente orgánico mayoritario, en algunas ocasiones con presencia de incrustación y prácticamente la mayoría de ellos con una pequeña presencia de materia coloidal. Este es otro ejemplo. Aquí tenemos una membrana ya plana en la que nosotros siempre estudiamos si realmente el ensuciamiento está igualmente en la superficie o si ha podido llegar a atravesarla y se puede encontrar, por ejemplo, en el material portador, que sería un indicio de que la membrana ha podido sufrir algún daño. Sí, gracias. 5 minutos. Bueno, en este caso igualmente encontramos un ensuciamiento orgánico mayoritario, podemos ver presencia de microorganismos y lo que se buscaba en este caso, por ejemplo, era presencia de hidrocarburos, un vertido accidental, algo que ha llegado y que no se esperaba, y lo que sí pudimos es descartar la presencia de hidrocarburos, pero sí se detectó una presencia mayoritaria de aluminio y de un derivado de poliacrilamida, lo que ponía de manifiesto un problema más que en el vertido, en el pretratamiento de la muestra, que ha hecho llegar componentes de los coagulantes y floculantes a la superficie de la membrana. Esto también se encuentra en muchas ocasiones cuando lo que se dosifica son estos coagulantes, como hemos dicho antes, para aumentar un poco el tamaño de las partículas y hacer que se retengan de una forma determinada en la superficie de la fibra. En este caso, incluso pudimos llegar a cuantificar el componente inorgánico del ensuciamiento. Siempre cabe esperar que sea mayoritariamente orgánico y en este ejemplo, por ejemplo, un 40% de la materia era inorgánica. Otro ejemplo muy característico es el de este tipo de membranas que se utilizan en los MBRs, que tienen una capa activa de PVDF y un soporte de poliéster que les confiere una gran integridad mecánica. Aquí podemos ver en detalle la capa activa y la trama de fibras entrecruzadas de poliéster. Y en este caso el ensuciamiento también tenía que ver mayoritariamente con un componente orgánico compuesto por derivados proteicos, que es lo que comúnmente nosotros relacionamos con biopelícula y materia orgánica, hierro, y en este caso lo que sí localizamos en distintas zonas de las fibras de forma aislada era presencia de ácidos grasos, con lo cual también estaban llegando aceites y grasas a la superficie de las membranas. Entonces, ¿qué encontramos siempre? Un componente orgánico mayoritario, que lo normal es que tenga que ver con la biomasa y con la naturaleza de una biopelícula, pero en ocasiones podemos encontrar agentes externos, vertidos, productos químicos que se están dosificando, con lo cual la eliminación puede ser mucho más complicada en la instalación. Se pueden hacer estudios para intentar determinar qué agentes químicos, si hay agentes químicos que puedan ser más efectivos que los que se están utilizando en ese caso, y se puede comprobar tanto por análisis como por pequeñas pruebas en el laboratorio, fabricando pequeños módulos, por ejemplo, con las fibras con las membranas de fibra hueca, y comprobar si la eliminación del ensuciamiento está directamente relacionado con un aumento de la permeabilidad de las fibras.
Ya para finalizar, entonces, ¿qué ensuciamientos encontramos fundamentalmente en los MBRs? Orgánicos, pero siempre va a haber presencia de componentes secundarios que son los que puedan determinar en un momento dado la eficacia de la limpieza de las membranas. Con lo cual, hay ocasiones en las que ya no solo a modo correctivo, sino preventivo, puede resultar bastante interesante o incluso necesario identificar todos los componentes para realmente establecer el procedimiento de limpieza más adecuado que permita que durante lavados específicos la limpieza de las membranas sea lo más efectiva posible. Esto es todo. Bien, muy bien, Nuria, muchas gracias. La verdad, ahora coge aire porque has ido, se ha notado que has querido abordar todos los puntos de esta temática y la verdad que es exhaustiva la presentación porque no has dejado ningún cabo suelto. Bastante bien y muchas gracias.